sistema circulatorio pulmonar. La fisiología del sistema circulatorio pulmonar es prácticamente la hematosis, pues, ¿no? El intercambio a nivel de la membrana alveolo-capilar. Eso ya ustedes bien lo saben. El sistema circulatorio pulmonar prácticamente extiende la sangre a nivel de toda la superficie que ofrece los alvéolos capilares, que hacen una área aproximadamente de 80 metros cuadrados, equivalente a una cancha de tenis, ¿no? Entonces, para llevar a cabo la hematosis. Sistema circulatorio, por ejemplo, en los seres inferiores, como los peces, el anfibio, en los mamíferos. Acá tenemos en el pez, por ejemplo, este es un sistema cerrado, simple, incompleto. Acá hay mezcla de sangre, que prácticamente tenemos acá un corazón con dos cavidades, que el ventrículo inyecta sangre a las branquias, y acá se purifica, ¿no? Se oxigena la sangre y así por el estilo, que se mantiene prácticamente este sistema de circulación pulmonar. En cambio, acá en el sapo tiene, su corazón tiene 3 cavidades, es un sistema también cerrado, ¿no? Es un poquito más completo, pero prácticamente hay mezcla sanguínea, entonces se lleva a cabo también este sistema circulatorio, pero mucho más completo es en el ser humano, ¿no? Esto es un sistema cerrado, completo, doble, no hay mezcla de sangre, etcétera, etcétera. Anatomía vascular. Prácticamente el sistema circulatorio pulmonar está conformado por arterias, venas, capilares, diferente a lo que es la circulación sistémica, ¿no? Por ejemplo, las arterias son numerosas, son cortas y que presentan múltiples anastomosis, tienen muy pocos músculos en su pared, y que estas anastomosis prácticamente nos permite hacer como una especie de canasta, ¿no? De canasta en donde va metido prácticamente todos los alvéolos para poder hacer esa función que estamos atribuyendo al sistema circulatorio pulmonar. Fisiología de la circulación pulmonar. Intervienen 2 sistemas circulatorios, el bronquial y el pulmonar. Circulación bronquial son ramas de la aorta torácica. Su función principal es nutriente del parénquima pulmonar, parte del parénquima pulmonar, porque el resto del parénquima pulmonar es nutrida por la circulación pulmonar. Constituye el 1 a 2% del gasto cardíaco. Si nosotros logramos a suprimirle un trasplante, prácticamente no pasa nada. Esto ocasiona, esto de acá, conjuntamente con la circulación coronaria, ocasiona una derivación funcional. Esta sangre no pasa por los capilares alveolares. Por ejemplo, la circulación bronquial también sale de la aorta y va, su drenaje venoso es a través de las venas pulmonares, no llega a las cavidades alveolares, a igual que la coronaria. Circulación sanguínea, 2 circulaciones, la circulación sistémica, tenemos la circulación pulmonar. La circulación sistémica es la que sale del corazón hacia los órganos del cuerpo, a excepción de los alvéolos, no va a los alvéolos. La fuerza con que sale del ventrículo izquierdo expulsa la sangre y es medida como presión arterial. En la circulación pulmonar es la que sale del ventrículo derecho hacia los alvéolos para la oxigenación de la sangre y la eliminación del CO2.
La fuerza de expulsión de la sangre es medida como presión arterial pulmonar. Acá en el esquema ustedes pueden seguir y caemos en la misma explicación que estamos viendo, ¿no? Empezamos, por ejemplo, ahí dice aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo inyecta sangre hacia la aorta, la sangre ya está bien cargada de oxígeno con el CO2, con el CO2 disminuido, pero cuando llega a los tejidos, acá sucede todo lo contrario, ya la sangre va cargada de CO2 con baja cantidad de oxígeno, llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y acá empieza la historia de la circulación pulmonar que inyecta la sangre a través de esta arteria desoxigenada y que van a oxigenarse en los pulmones, ¿no? Presiones en el sistema pulmonar. La circulación pulmonar es un sistema pasivo de bajas presiones, de muy poca regulación, porque sus vasos son muy distensibles. La distensibilidad vascular permite un flujo continuo de sangre a los tejidos, es decir, genera diferencia de presiones bastante bajas en los pulmones y presiones bastante altas en la circulación sistémica. Entonces, este gradiente de presiones permite prácticamente el flujo sanguíneo. Los vasos pulmonares en el lado arterial tienen una distensibilidad de solo la mitad de las venas pulmonares. Comparado con sus equivalentes sistémicos, son de elevada adaptabilidad o complacencia que permite que los capilares se modifiquen con facilidad ante los cambios de las fuerzas transmurales. Las presiones arteriales son 5 veces mayores en la circulación sistémica que en la circulación pulmonar. Presiones sanguínea pulmonar. Miren la presión arterial pulmonar sistólica 25 milímetros de mercurio. La presión arterial pulmonar diastólica 8 milímetros de mercurio. La presión arterial pulmonar media 15 milímetros de mercurio. En cambio, la sistémica, ¿cuánto tiene de presión media? 100 milímetros de mercurio, ¿no? Un gradiente bárbaro, ¿no? Diferente. Las resistencias son totalmente diferentes, porque con esta presión arterial media, que es de 15 milímetros de mercurio, comparado con la sistémica, que es de 100 milímetros de mercurio, entonces fácilmente yo puedo decir que la circulación pulmonar es de baja resistencia, ¿no? De baja resistencia. La presión arterial pulmonar de pulso, 17 milímetros de mercurio. Después tenemos la presión capilar pulmonar media, 7 milímetros de mercurio. La presión auricular izquierda y venosa pulmonar, 2 milímetros de mercurio. Miren, acá tenemos una cateterización del corazón. Ahí por donde está ingresando por la vena cava. Está ingresando por la vena cava de la aurícula derecha, se pasa al ventrículo derecho, del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar ingresa a los pulmones, pero de ahí ya no puede pasar más porque todos los vasos se han estrechado, ya no puede ya pasar hacia el otro lado del corazón. El otro lado del corazón, es decir, el corazón izquierdo, es analizado por otra vía. Tenemos que entrar por vía arterial, abajo, ¿no? Es totalmente diferente. Volúmenes de sangre en los pulmones. En cada latido cardíaco pasa a los pulmones 50 mililitros de sangre y otros 50 mililitros al resto del cuerpo. Entonces, ¿qué cosa sucede? El fenómeno es paralelo. El corazón saca 50 mililitros en cada latido y también saca 50 mililitros de sangre por la arteria pulmonar hacia los pulmones. No puede haber diferencia,
porque si hay diferencia prácticamente se produce una acumulación de sangre en cualquiera de los sistemas. Entonces, si el ventrículo izquierdo saca 5 litros de sangre y si la frecuencia cardíaca es de 100 latidos por minuto, por cada latido me inyecta 50 mililitros por minuto. Entonces, el ventrículo izquierdo saca 50 mililitros por cada latido, el ventrículo derecho también me saca 50 mililitros por minuto. Opera en paralelo. ¿Está bien? No hay diferencia. A pesar de que la cantidad de sangre que tiene el corazón es baja respecto a lo sistémico. El volumen de sangre en la circulación pulmonar es pequeño, 450, comparado con la circulación sistémica, según el gasto cardíaco es de 5 litros, ¿no? Es bárbara la diferencia. La cantidad de sangre en los pulmones puede variar entre el doble y la mitad de lo normal. Por ejemplo, al tocar trompeta yo meto aire a las cavidades alveolares. Este aire en las cavidades alveolares, como ha entrado a presión, esto comprime los vasos. Entonces, como comprime los vasos, los escurre y prácticamente transfiere sangre alrededor más o menos de 250 mililitros, que lo envía a la zona de emergencia cuando sucede. En la pérdida de sangre sistémica también ocurre y en la estenosis valvular. Flujo sanguíneo. La baja presión en las capacidades pulmonares asegura el flujo sanguíneo y su distribución en todas las regiones del pulmón. Eso es lo que acabamos de ver. El peso de la sangre distiende los vasos en las bases y los colapsa en el vértice. Acá interviene la fuerza gravitacional. La presión por encima o por debajo del nivel medio pulmonar será este modelo matemático. Pero podemos interpretar que las presiones por debajo de este nivel medio pulmonar está aumentado respecto a las presiones por encima de este nivel medio pulmonar. Eso es lo que significa. Presión arterial es igual presión nivel medio pulmonar más menos, prácticamente tenemos la densidad de la sangre, las fuerzas gravitacionales y H es de la altura, que prácticamente la densidad de la fuerza gravitacional es esta constante, 0,77, que solamente nos den los datos para poder calcularlo, ¿no? Las presiones que ponemos en juego. Durante la inspiración, el aire tenderá a ir a la base del pulmón. La distribución del flujo sanguíneo no es homogénea, cambia con la postura. Como por ejemplo, en este sistema de coordenadas, acá en la línea de las ordenadas y en la línea de las abscisas, en las ordenadas dice el flujo sanguíneo, volumen minuto, y después tenemos la distancia, la línea de las X, la distancia del pulmón. Tenemos en la parte alta y en la base del pulmón. Miren, la cantidad de sangre que va hacia la base del pulmón es muy superior a la que va hacia el vértice del pulmón. Resistencia vascular pulmonar. La capacidad pulmonar es un sistema de bajas presiones y por ende de baja resistencia, lo que habíamos dicho anteriormente. Tu resistencia al flujo sanguíneo es mínima, 2 milímetros de mercurio por litro por minuto. La resistencia vascular pulmonar obedece a este modelo matemático, P/1 menos P/2. Acá tenemos que P/1 es presión de la arteria pulmonar, P/2 presión de la aurícula izquierda y Q/T representa al gasto cardíaco. Con esto podemos calcular lo que es la resistencia vascular pulmonar. El calibre de los capilares es altamente sensible a la forma y tamaño de los alvéolos. Ejemplo, si el volumen y la presión del gas de un alvéolo está incrementado, está inflado el pulmón, esto estrecha la pared de los capilares, porque lo escurre, ¿no? Lo comprime, y disminuye su volumen sanguíneo en comparación al alvéolo inflado normalmente. Entonces, ahí tenemos la presión pleural, la presión alveolar, la presión
transmural, tenemos la presión transmural y tenemos la presión barométrica que está representada en cero porque prácticamente no hay transferencia, no hay flujo de aire, no hay flujo de aire. Si se hace más negativa, prácticamente se inflará el pulmón. Es decir, como no hay flujo de aire, si lo hacemos más negativo, la presión pleural, estamos iniciando el proceso de la inspiración, ¿no? Entonces ingresa el aire. Efecto de bajos niveles de oxígeno en los alvéolos, el flujo sanguíneo alveolar. Cuando la concentración de oxígeno en los alvéolos cae por debajo de su valor normal, ¿cuánto es la concentración de oxígeno en las cavidades alveolares? 100 milímetros de mercurio, ¿no? Afuera es 152 milímetros de mercurio. Entonces, nos ubicamos cuando la concentración de oxígeno en los alvéolos cae por debajo de su valor normal, 100 milímetros de mercurio, por debajo de 100 milímetros de mercurio, los vasos vecinos se contraen, distribuyendo el riego sanguíneo a otras zonas mejor ventiladas. Miren, este fenómeno es contrario de lo que sucede en otras zonas, porque normalmente en zonas diferentes al pulmón, cuando está falto de oxígeno, entonces se produce una vasodilatación, un mayor aporte de sangre, una mayor cantidad de oxígeno. Pero acá sucede todo lo contrario. ¿Quién hace este fenómeno? No se sabe. Eso está para descubrir. Hay unos mediadores químicos tal vez, ¿no? Entonces, en esta zona, en este fenómeno que ha ocurrido, ha habido un aumento de la resistencia vascular y una disminución del volumen sanguíneo. La regulación autónoma o vegetativa del riego sanguíneo pulmonar es bastante leve, pero sin embargo se tiene en cuenta, por ejemplo, el sistema parasimpático la disminuye la resistencia vascular pulmonar y el simpático aumenta la resistencia vascular pulmonar. Acá tenemos un sistema de coordenadas, por ejemplo, en la línea de las X tenemos volumen pulmonar y en la otra línea resistencia vascular pulmonar. Volumen pulmonar, TLC, capacidad pulmonar total. Cuando estamos en una capacidad pulmonar total, cuando está inflado, entonces acá se incrementa la resistencia en los vasos alveolares, es decir, los vasos que tapizan prácticamente los alvéolos, que están inflados totalmente a su máximo, están escurridos, están comprimidos, no tienen volumen sanguíneo. Entonces, como están contraídos esos vasos, lógicamente que la resistencia está elevada, ¿no? Está elevada. Entonces, acá, por ejemplo, en capacidad residual funcional, en la zona de menor resistencia, y así por el estilo. Efecto del volumen pulmonar en la resistencia vascular. El calibre de los vasos varían de acuerdo al volumen pulmonar, lo que hemos visto en la figura anterior. En capacidad residual funcional, la resistencia vascular pulmonar es menor y es el punto más bajo. Si aumentamos el volumen pulmonar, la resistencia vascular pulmonar aumenta. En capacidad pulmonar total, la resistencia vascular pulmonar alcanza su más alto punto de resistencia. Lo acabamos de ver. Si consideramos la presión negativa del tórax en una inspiración, los vasos se dilatan y almacenan mayor cantidad de sangre. Si yo hago una inspiración profunda, ¿qué cosa sucede? Los vasos se dilatan, hay una mayor congestión. Entonces, ese es el fenómeno que ocurre. Incluso se desdobla el sonido de las válvulas, ¿no? Entonces, si consideramos la presión negativa del tórax en inspiración, los vasos se dilatan y almacenan mayor cantidad de sangre. Los vasos extraviolares no son influenciados directamente por los cambios del volumen, es lógico. En volumen residual, la resistencia vascular pulmonar aumenta en los vasos extraviolares por desvío de sangre a los vasos alveolares. Flujo sanguíneo regional.
Podríamos considerarlo en dos posiciones, posición vertical y la posición horizontal. En algunas regiones del pulmón normal reciben más flujo de sangre que otras, que la acabamos de ver. Los alvéolos de la base pulmonar tienen mejor perfusión, lógico. Y en la posición horizontal el flujo sanguíneo está dado por la diferenciación entre la presión arterial menos la presión venosa pulmonar. Acá el pulmón lo hemos dividido en tres zonas, teniendo en cuenta la presión arterial, la presión de los gases a nivel alveolar y después la presión venosa. Prácticamente en la zona 1 no hay un buen flujo de sangre. La cosa ahí es lo más crítico. En la zona media sí puede ocurrir un flujo sanguíneo, y la zona de mayor flujo es la zona 3. Zona de flujo sanguíneo pulmonar, tenemos la zona 1. Miren que la presión del gas alveolar prácticamente es mayor que la presión arterial, y esta es mayor que la presión venosa. Esto no sucede en el ser humano, pero se dice que probablemente puede ocurrir cuando administramos ventilación a presión positiva a gente que lo necesita, a los pacientes, ¿no? La presión pulmonar está reducida durante una hemorragia, que podría suceder también en este caso. En cambio, la zona 2, la presión alveolar es menor que la presión arterial. Acá hay gradiente. La sangre arterial puede pasar a cierta zona del alveolar. Miren lo que pasa. ¿Ve? En la zona 1 prácticamente el vaso está totalmente colapsado. Acá es imposible que pase, porque la fuerza de la presión alveolar es bárbara, que prácticamente va a impedir que haya un flujo entre el lado arterial y el lado venoso. En cambio, en la zona 2, que es lo que estamos explicando, prácticamente es un cachito nada más, la contracción del vaso. Entonces, en la zona 2 hablamos de que la presión alveolar es menor que la presión arterial, pero que esto de acá es mayor que la presión venosa, que representa ese cachito, el colapso, ¿no? El colapso. Dice que acá hay flujo, pero se da gracias al fenómeno vascular de la cascada. El flujo está dado, miren, el flujo está dado por la diferencia de la presión arterial menos la presión alveolar. Pero existe este problema, la presión venosa, donde se explica el fenómeno vascular de la cascada. Acá se disocia lo que es la presión venosa. Entonces, ¿qué cosa significa eso? Tenemos un río arriba, que está bien alto, y río abajo, en donde hay una gradiente. En el río prácticamente las aguas se desplazan, ¿no? Río arriba sería la presión arterial, ¿no? ¿Está bien? Y río abajo sería la presión alveolar. Ahí no hay ningún problema porque hay gradiente. Hay una diferencia de la presión arterial y la presión alveolar. Pero una vez que llega la cascada Badangán, se viene el agua abajo, se disocia totalmente el lado que representa la presión venosa. ¿Entendido, no? Entonces ya no participa la presión venosa, solamente participaría la diferencia entre la presión arterial menos la presión alveolar, que sería el fenómeno vascular de la cascada. Entonces acá sí hay flujo sanguíneo. Y la zona 3, acá sí muy bien se acomoda estos fenómenos. La presión alveolar es menor que la presión arterial, y esto es menor que la presión venosa. Entonces el flujo está dado, acá no hay ningún problema, por la diferencia entre la presión arterial menos la presión venosa. Entonces acá sí. Por eso que la zona 3, como está en la base, es la zona de mayor flujo sanguíneo. Las paredes alveolares están revestidas de capilares que se tocan unas con otros. El tiempo de permanencia de la sangre en los capilares cuando el gasto cardíaco es normal es de 0,8 segundos, y cuando aumenta es de 0,3 segundos. Eso es todo, muchachos.